Señor, muy cerca está el Señor. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? Es el momento de pensar antes que sea tarde. Muy tarde puede ser. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amigo, si no tienes a Jesús? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre la segunda venida de Jesús. Antes de la segunda venida de Jesús habrá un restaurador, como nuestro Señor Jesucristo nos dijo. San Mateo capítulo 17 versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Y decir que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que primero tendrá que venir un restaurador, Elías. Y Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Es decir, que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá un Elías a restaurar al pueblo de Israel, a poner en vigencia, a hacer los preparativos para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos habla de Elías, nos quiere decir que Elías fue un profeta de Dios que enseñó los 10 mandamientos, obedeció el sábado, puso en vigencia el altar del holocausto porque fue sacerdote que se presentó contra los profetas de Baal, haciendo el holocausto. Elías tuvo don de sanidad, milagros, prodigios, así también como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista preparó el camino para que nuestro Señor Jesucristo se mostrara. Esto es lo que indica Mateo 17:11, vendría Elías. Dice en otro pasaje de la Escritura, no es que Elías venga, sino que con la virtud de Elías se mostrará al mundo. Nos dice en San Lucas, en el capítulo 1, versículos 17, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar el camino al Señor un pueblo apercibido. Es decir, que Elías vendría con la virtud de Elías. Elías fue profeta de Dios. Elías tuvo el don de sanidad. Elías abrazó el sábado, las nuevas lunas, el holocausto y todo lo que manda hizo Elías. Al final de su ministerio de Elías, Elías fue arrebatado con uno de los carros de fuego. Es decir, que al final de su predicación de esta virtud de Elías, se mostrará pues Jesucristo y será arrebatado el pueblo apercibido que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que dijo Jesús: Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, y con la virtud de Elías se mostrará al mundo, trayendo los 10 mandamientos y restaurando al pueblo de Israel que está desparramado en todo el mundo. Y decir que habrá un preparativo
grande para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el mundo estará apercibido. En otro momento tocaremos este tema del restaurador, en qué parte del mundo se levantaría geográficamente, la Escritura explica. Esto es lo que nos indica: Elías vendría primero a restaurar todas las cosas, a restituir, poner en vigencia, repito, los 10 mandamientos, y luego pondría en vigencia el altar del holocausto, la edificación del templo. También se habría don de sanidades, prodigios, milagros con esta virtud de Elías. Y luego al final sería arrebatado con los 20.000 carros de fuego, como vamos a ver muy más adelante. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 14. Recordemos que Elías tenía que restaurar los mandamientos, el holocausto, el altar y el templo, la edificación, que para hacer un templo tenía que tener un altar del holocausto. Es decir, que en el final de los tiempos el pueblo de Israel tendría las leyes, las normas, como indica en varios textos, que en un momento oportuno daremos esta explicación. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros en este día de la restauración, de la reedificación del pueblo de Israel, el mundo entero que espera la segunda venida de Jesús, teníamos que guardar los mandamientos sin mácula. La palabra mácula es en idioma latín, quiere decir sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo tiene que mostrarse en el cielo con grande poder y gloria. Pero no obstante, antes tendría que venir el restaurador, y gracias a Dios este hecho de esta restauración fue el año 1968, que la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal fue fundada por el fundador Ezequiel Ataucusi Gamonal como misionero general de esta institución, que puso en vigencia los 10 mandamientos en este hemisferio occidental de la parte austral, es decir, de América del Sur, como indicará en algunos otros pasajes que en un momento daremos de este grande acontecimiento. Entonces, el mandamiento era necesario obedecer, por lo que estos mandamientos Dios había escrito con su propio dedo. Y estos mandamientos era necesario recordar, es decir, en estos tiempos. Nos indica en Números capítulo 15, versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es decir, que estos santos mandamientos, repito, el restaurador nos tenía que hacer recordar para ser santos a nuestro Dios y cumplir con estos mandatos el pueblo apercibido que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos mandamientos son los que conducen a la santidad, porque si no hay santidad, consagración a través de estos mandamientos, no podemos ver para la gloria la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo no lo podemos ver si no hay una consagración, si no hay una santidad. La santidad conduce los mandamientos. Por eso dice Romanos 7:12, de manera que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santo, justo y bueno, es decir, las enseñanzas. Entonces los mandamientos son los que conducen hacia la santidad. Y debemos esperar observando los mandamientos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay santidad, es imposible de alcanzar y de esperar la segunda venida. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. La santidad se consigue pues a través de los santos mandamientos, obedeciendo. Irreprensibles delante de Dios, es decir, sin que nadie nos reprenda, sin que nadie nos diga esto porque no haces, sino irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, o Apocuntiki Hueracocha, o Alá, o el mismo Dios, o Gods en inglés, para la venida de nuestro Señor Jesucristo,
con todos sus santos. Entonces aquí nos enseña que debe ser confirmado nuestros corazones en santidad de obediencia a los mandamientos, irreprensibles, sin esperar que alguien nos corrija, delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos prepararnos en santidad, en consagración. A esto también nos indica la santidad, la consagración, está en obedecer los mandamientos, como dijo Juan el teólogo en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, los que pacientemente esperamos la segunda venida de Jesús. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan el teólogo nos explica que en la paciencia de los santos, de la santidad del camino, están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces no hay otra cosa que obedecer los 10 mandamientos que están escritos y que Dios dio al ser humano, a nuestros primeros padres, enseñó en tiempo de Abraham en forma oral, a Adán también en forma oral, como también posteriormente Moisés le dio en 2 tablas de piedra escritos, y en este final de los tiempos estos mandamientos mismos vendrían en el corazón de alguien a través del Espíritu Santo, pero con millares de ángeles. Eso es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. En el libro de Salmos, en el capítulo 68, versículo 17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como en Sinaí, así en el santuario. La Escritura nos hace mención que los carros son 20,000 carros de fuego y millares de ángeles con los cuales tiene que mostrarse al mundo. El Señor entre ellos, vendrá nuestro Señor Jesucristo como en Sinaí, así como en el monte Sinaí, cuando descendió la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, vino con 10,000 ángeles, pero la Escritura hace mención en Salmos que la segunda venida será con 20,000 carros de fuego. Estos carros de fuego no van a sentar a la tierra, no van a pisar la tierra, sino estarán a una altura de 2 kilómetros de alto, y cada carro, la explicación hace el maestro Ezequiel Atacuce Gamonal, cada carro tiene 1 kilómetro de ancho por 2 kilómetros de largo. Entonces eso va a ser, el Señor enviará a sus ángeles con estos 20,000 carros y millares de ángeles para que reúna de los 4 extremos de la tierra a todos los que hayan obedecido los mandatos de Dios. Esto también nos muestra en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 29, 30, 31. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidos. Primeramente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber 7 años de aflicción, 7 años de angustia, donde los alimentos escasearán, el calor del sol quemará fuerte. Luego, después de las aflicciones, es decir, a la mitad de los 7 años de hambre, el pueblo será arrebatado en una nube, como vamos a ver más adelante. Por esto dice, luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su lumbre. Las estrellas caerán del cielo. A la mitad de estos 7 años de hambre, el pueblo de Dios será arrebatado, y las virtudes de los cielos se van a conmover. El sol tiene que oscurecerse después de tanto quemar, después de calcinar la tierra. La luna también no dará su lumbre, las estrellas de los cielos caerán a la tierra, y habrá grandes acontecimientos sobre la faz de la tierra. Habrán grandes incendios, como indica en otro texto, que en algún momento tocaremos este tema. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta señal del Hijo del Hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que cuando Judas le da un beso a Jesucristo, Jesús le dice, con un beso vendes al Hijo del Hombre. El de todos los hijos de los hombres era nuestro Señor Jesucristo. A esto dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo
con grande poder y gloria. En el cielo se mostrará la señal de nuestro Señor Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Es decir, del cielo, eso se llama la final trompeta. Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. Nos muestra la escritura que Dios enviará a nuestro Señor Jesucristo con ángeles, millares de ángeles que van a venir. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta, de aclamación, indica en otro texto, la final trompeta, donde será tocado desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por esto dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la final trompeta, el último toque. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces de todo el mundo, de los cuatro cantones de la tierra, serán reunidos para esperar y presenciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos indica las Sagradas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. La Escritura hace mención que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, y todo ojo lo verá. Para que vea todo ojo, indica en otro texto que va a haber un grande terremoto. Y esto grande acontecimiento, para que todo ojo lo vea, para que haya este grande acontecimiento, será sobre el monte de los olivos. Nos dice el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículos 4, 5 y 6. A la letra indica, Zacarías 14, 4. Confirmáranse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está al frente de Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un grande valle, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a firmar sus pies en el monte de los olivos se aplanará. Habrá en dos partes que se partirá, la mitad hacia el norte y la otra mitad al sur. Oiré del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiré de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos sus santos, es decir, millares de ángeles. Entonces nuestro Dios tiene que mostrarse, va a enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre el monte de los olivos, y se mostrará y habrá un grande terremoto, como aconteció en los días del rey Osías de Judá, rey de Judá. Hubo un grande terremoto en ese entonces. Con este terremoto, todo el mundo, si están de noche, se despertarán, como dice el verso 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que ni será ni día ni noche, mas acontecerá que el tiempo del atardecer habrá luz. Está indicando que en ese día que es conocido por Dios no será ni día ni noche. Y si estamos de día, se va a nublar por el terremoto que va a haber a nivel mundial. Y si están de noche, la noche con el terremoto habrá luz. Y si están de día, el día tiene que nublarse con el inmenso terremoto. Por esto decía en Apocalipsis que todo ojo lo verá. Quiere decir, todo el mundo va a estar despierto, sea tanto de día como de noche. El mundo entero conocerá ese día del Señor.